Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Cómo estuvo lo de Semana Santa? ¿Cómo estuvo en generación de dinero, dinamización de economía? ¿Y cómo vamos a estar en este tema de la economía para lo que resta de este primer semestre del 2021 y para el segundo semestre? Ya nos acompaña nuestra invitada de hoy para hablar sobre este tema y algunos otros relacionados. Recuerde que usted puede participar con nosotros enviándonos sus audios al número de WhatsApp 8512-2828. Jimmy Romero. Así es, Jocelyn, ya se encuentra con nosotros Carmen Gillepran, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua. Hay que recordar que el sector turismo en esta temporada de Semana Santa, según las cámaras empresariales, tanto Canatur como Cantur, habían pronosticado que se estarían moviendo en ingresos alrededor de 85 millones de dólares y el Intur informó que más de 2.4 millones de personas se movilizaron en los distintos balnearios y centros recreativos del país, que esto generó de alguna manera una leve mejoría en el sector comercio y servicio. Gracias, doña Carmen, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a ambos. Gracias. ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado estos días feriados de Semana Santa? Ya se habla pues de que ha habido una mejoría en el sector comercio y servicio. Como le mencionaba, el Intur dice que se movilizaron un poco más de 4 millones de personas. ¿Esto tuvo un impacto real o fue algo pasajero? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Mira, sí ha habido un impacto, digamos, te puedo decir como en un 4 o 6% en el mes de marzo. Vemos de que realmente la movilización, si vos ves en Google Mobility, se ve que ya la gente se ha movilizado, valga la redundancia, y si comparamos con el año anterior, interanual, nosotros estimamos que en el mes de marzo se movieron como 182 millones de dólares en lo que es comercio, como 11 millones más que el año pasado. La Semana Santa pasada cayó en abril, pues ahorita cayó en marzo. Entonces, pero esa estimación es la que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahorita que hablas de las playas, del turismo, nosotros tenemos entendido que hubo una ocupación, digamos, de un 60% hasta 80%, principalmente en algunas zonas como San Juan del Sur, Cayos Perla, como bien segmentado. Sin embargo, lo que nosotros hemos hablado también con muchos de nuestros socios, porque acordate que el comercio es bien amplio. ¿Qué pasa? Como hay altas tasas de energía, como hay costos, o sea, vos sabes que muchos insumos han aumentado, entonces ellos prácticamente, aunque sí hubo una mayor ocupación, pero no lo ven tan representativo, o sea, ha sido como que han quedado tabla, por decir así. Eso incide el hecho de que hace falta la movilidad de turistas internacionales, principalmente Correcto. El norteamericano, el centroamericano, el europeo, que son quienes consumen más. Sí, porque mira, vos sabés la restricción ahorita, lo que tenemos con los vuelos, la movilización ha sido más un turismo nacional y ese turismo nacional consume menos por el mismo nivel adquisitivo pues que tiene el nicaragüense, pero sí se notó una leve mejoría, pero es más por el turismo nacional, en lo que es la Semana Santa. Hablemos de ese impacto económico del turismo nacional versus el turista extranjero. He escuchado que no es un turismo que impacte a nivel, digamos, mediano y largo plazo, sino es un dinero que es fluctuante, que es en el momento, y no así en el caso del turismo que viene de fuera del país. Esto realmente este turismo local que vimos durante la Semana Mayor podría ayudar a dinamizar mejor la economía, a ser un buen indicador, un buen pronóstico para los próximos meses, lo que resta del primer semestre y ya entrando al segundo semestre. Mira, yo creo que la industria turística es una de las que está más afectada, que se ha visto más afectada por la pandemia, pues porque todavía no tenemos todos los vuelos, todavía pues la pandemia es latente. Pero yo creo, como Cámara, viéndolo un poco más amplio, lo que se necesita pues es más generación de empleo y de inversión, porque nosotros tenemos como tenés en Navidad, que es muy importante para el sector comercio, que empieza desde octubre, noviembre, diciembre,
y entonces eso se dinamiza. Después tenés la entrada a clase, después tenemos Semana Santa, tenés el Día de la Madre, pero lo que da una estabilidad a largo plazo es de que haya unas medidas o que vos como empresario, vos como inversionista tengas una estabilidad económica en leyes, de que por ejemplo vos a través de aduana puedas tener que tu mercadería ingrese y no salga cada vez una duda de valor, porque cuando ya hablamos a largo plazo y hablamos de una estabilidad, no es solo por un tema puntual, una dinamización, lo cual es bueno para el país, lo cual es bueno para una generación de empleo, pero es un tema muy puntual. Pero para seguir adelante y que sea sostenible, pues a como venía en el pasado, pues necesitas ya unas medidas macro, más amplias de incentivo. Nosotros ahorita tenemos insumos caros, o sea, ha sido también producto de la pandemia, de que hay materias primas que se han encarecido, pero tenés una canasta básica más cara, producto también del IVA que fue afectado en la ley de concertación tributaria y que afecta a todos. A los que tengan más ingresos, a los que tienen menos ingresos, porque así funciona. ¿Podría esto continuar causando desempleo a nivel empresarial? La mayoría de desempleados son del sector privado. Mira, ha mejorado el empleo muy levemente, según las cifras que se han presentado, que ha presentado el gobierno, pero lo que te crea una mayor generación es de que vos creas incentivos de realmente generar empleo masivo. Y eso solamente se da a través de políticas públicas económicas, porque digamos el sector empresarial hace su rol y nosotros buscamos apoyar, digamos, a los socios, buscamos cómo salir adelante, pero por otro lado tenés cosas así como te digo de aduana, tenés tramitologías que son más engorrosas. Entonces, entre más simplificado es, esto tiene un menor costo y obviamente eso te traslada también hacia el consumidor, ¿verdad? ¿Ustedes han visto este tema nuevamente? ¿Han considerado enviar alguna comunicación al gobierno? Recuerdo que en algún momento hubo mucha crítica por una comunicación que fue enviada y que se hizo público esto realmente. ¿Cómo ustedes están viendo el futuro inmediato y a mediano plazo de Nicaragua? Porque sí preocupa mucho a la economía en nuestro país, se preocupa a esa gente que le decimos pues gente de a pie, gente trabajadora como nosotros, que en este caso pues siente el incremento en el combustible que le afecta a todos los niveles económicos, siente el incremento en algunos productos de la canasta básica y algunos productos que son de elemental necesidad, que quizás no son comestibles, pero son parte por ejemplo de la higiene, de las medidas de seguridad por COVID. ¿Cómo ustedes están viendo esta situación? Mira, nosotros, como vos decís, Jocelyn, mandamos una comunicación con CADIN también, porque igual si pagas tus tributos, y todos nosotros pagamos tributos, pues el rol del gobierno es eso, o sea, una cosa es la parte política del gobierno, pero mientras tenga un gobierno, pues que al final está legitimado por los países y es el que tiene, pues nosotros también como empresarios y como ciudadanos tenemos derecho también a decir, mira, estos impuestos son demasiado altos, son confiscatorios inclusive, por ejemplo el anticipo del IR, porque prácticamente ahí se va mucha de las ganancias de la empresa, entonces porque también tenemos derecho. Entonces eso es algo que no debería ser un tabú, más bien deberíamos de trabajar de que bueno, vienen las elecciones en noviembre, y yo creo que hay roles políticos, hay roles económicos, porque como nicaragüense, y como vos decís, Nicaragua es un país muy pobre. Entonces, y un país empobrecido, o sea, es grave, eso no te soluciona y decir, ve que bien, vamos a estar mal y vamos a solucionar un tema político, no. O sea, los dos tienen que ir de la mano, porque puedes pasar 10 años con problemas políticos y mientras que la gente tiene necesidad, y como decís vos, el de a pie, hay gente que aquí vive con menos de $1 al día. Estás hablando de 30 Córdoba. Entonces, para mí es como hasta un poco inmoral y es un derecho humano buscar de que haya una mejoría económica, que las empresas que son las mayores generadoras de empleo en este país y de inversión puedan crear, digamos, una calidad de vida, una mejoría para la población nicaragüense. ¿No hubo respuesta del gobierno a esta comunicación? No, fíjate que hasta la fecha no hemos tenido respuesta, Jocelyn. Pero yo como te digo, porque él se dice, bueno, pero mandan pero no tienen respuesta. Bueno, pero el rol de una gremial, el rol de una cámara y que
pues que tengo el honor de presidir esta gremial y con el apoyo de la Junta Directiva, porque yo no actúo en un carácter personal como Carmen Hillebrand. O sea, hoy estoy acá representándolo, en otro momento va a haber otra persona que me va a sustituir, pero el rol de una gremial es eso, o sea, representar a sus socios. Te puedo decir de que en la Cámara las empresas que han cerrado desde la crisis del 2018 hasta la fecha son las empresas más pequeñas, son las empresas que tienen de 3 a 5 colaboradores, son las MIPYME, que al final vos decís, bueno, ¿qué pasa? Son las que en un momento de crisis se ven afectadas porque no tienen financiamiento, le falta un mayor solidez, digamos, de cómo llevar sus controles, su contabilidad. Sin embargo, la Cámara tiene herramientas, tiene centros de capacitación, y eso es lo que hemos estado haciendo durante todo este periodo, apoyar a través de modelos económicos, de plataformas que tenemos para fortalecerlo y que puedan, digamos, ser sostenibles y que no vayan más cierres de empresas. El asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, decía en diciembre que se iban a reunir en enero. Vemos que no sucedió, ya estamos prácticamente en abril, vamos para mayo. ¿Ustedes qué propuesta era la que tenían ya en un papel plasmado? ¿Cuál era esa propuesta que le iban a presentar al gobierno? ¿Iba enfocada siempre sobre hacer algunos cambios en la reforma a la ley de concertación tributaria? Porque ustedes se han quejado de elevar del 1 hasta el 3% el impuesto sobre la renta que están pagando las empresas anticipadamente. Mira, nosotros, la verdad es que en la carta, que bueno, que es pública, no es un misterio, pero ahí van, la columna vertebral de esa carta es el empleo. Entonces, las empresas más grandes, que son las que fueron afectadas por el IR y por ese anticipo, son los que te crean un impacto de mayor empleo y son las que crean un impacto para esa empleabilidad que requiere el país. Entonces, vos tenés que motivarlo. Hablamos del IVA también, que el IVA es un impuesto indirecto que lo pagamos todos en la canasta básica, en cada producto que nosotros compramos. Eso ha compramos. encarecido el costo de la canasta básica, que ya podría andar superando los 15.000 córdobas. Exactamente, eso lo ha encarecido. Entonces, al final no solo pensamos, bueno, es que queremos hacer más dinero, pero es que cuando vos tenés un flujo de caja y tenés liquidez, vos podés invertir. Vos tenés una proyección, vos podés decir, bueno, voy a crear más plazas de empleo, puedo hacer estas inversiones, puedo emplear una bodega, pero cuando estás limitado, o hay empresarios que me han dicho, ¿sabes qué? Yo ahora he tenido que pedir préstamo al banco para pagar el IR, cuando antes tenía ese flujo, y eso se ve en la economía del país. ¿Cuántos cierres de empresas y empleos se han perdido desde que se aprobó la reforma a la ley de concertación tributaria, que fue a finales de febrero del 2019? Son prácticamente 2 años. Mira, lo que pasa es que nosotros no solamente ya veníamos en una crisis, entonces es como cuando el empleo se empezó a perder. Fue prácticamente una estocada porque venían atravesando la crisis de 2018. Exactamente, entonces eso lo vino a recrudecer, porque prácticamente se perdieron casi 300.000 plazas, solo comercio 70.000 plazas. Entonces, eso no es solamente de antes, ya se habían perdido, pero cuando vos ya estás buscando cómo salir y cómo sacar la cabeza, por decir así, te viene una reforma de este tipo que, claro, para algunos economistas macroeconómicos dicen, bueno, fue una buena medida porque el gobierno necesitaba flujo, necesitaba liquidez y necesitaba financiamiento. Pero acordate que en esa misma ley decía que a los 3 meses se iba a revisar. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Han pasado los 3 meses, aquí hay industrias que la están sufriendo y que han podido o están a punto de cerrar. Hay empresas que están buscando irse a otro país porque no tienen un incentivo, y vos sabés, nosotros en Centroamérica y otros países que también son pobres, que competimos en qué inversionista viene aquí o allá, y eso es producto cuando vos decís, bueno, ¿cómo es la estabilidad económica? ¿Cómo es la estabilidad política? ¿Qué me aporta, digamos, ese gobierno para que sea atractivo para mí, digamos, montar una zona franca, tener... Entonces, esos incentivos, obviamente, son un atractivo para un inversionista, y es lo que requerimos, digamos, como sector empresarial, para que la gente pueda tener un empleo, porque aquí hay mucho empleo informal, pues casi más del 70%. Hablemos de eso, justamente de la imagen país y de cómo usted lo decía también hace unos minutos. Tiene que ir de manera paralela la situación de ver la economía de Nicaragua, pero también la política,
porque si no hay una redirección en materia política en nuestro país, pues la economía, muchos expertos han dicho, no va a mejorar notoriamente, porque no va a haber un buen clima de inversiones, y justamente eso es lo que va a traer menos generación de empleo, entre otras situaciones. ¿A qué nivel de preocupación están viendo ustedes este tema, Carmen, y qué acciones estarían tomando para que se puedan ver de manera paralela estas dos temáticas que son de gran importancia para Nicaragua? Mira, para el sector empresarial y para la Cámara de Comercio y Servicios, la estabilidad política es muy importante, porque obviamente hay empresas, inclusive que ya están en Nicaragua, que están esperando las elecciones para ver el riesgo país, porque el riesgo país ha aumentado. O sea, Nicaragua antes, digamos, no estaba en la lista, digamos, de las listas de Gafi, y ahora estamos en la lista gris. Entonces, pero ese, digamos, es un tema por las evaluaciones que ha hecho la Gafi, que hay unos cumplimientos que tiene que hacer el gobierno, pero también hemos bajado en esa categoría según pues los análisis que se hacen. Entonces, ¿qué pasa? Mientras aquí no haya unas elecciones en noviembre que sean ojalá bastante observadas, que sean, para mí unas elecciones deberían ser como una fiesta cívica, o sea, de que si vos tenés un candidato y vos decís, bueno, hay que respetar, y yo creo que eso como ciudadanos y como nicaragüenses algo que tenemos que empezar a promover, porque no es anormal, es lo más normal de que alguien pueda tener diferencias, pero uno tiene que respetar las diferencias. Pero si se dan unas elecciones en noviembre, yo creo que va a ser positivo, porque aquí puede venir más inversiones. Mira ahorita pues que en Nicaragua, con las tragedias, digamos, de la pandemia y de los huracanes, el gobierno recibió fondos que no había recibido, y producto de eso van a hacer inversiones de infraestructura, van a hacer... Entonces eso fue como un bálsamo, porque obviamente eso también tiene un impacto en la economía, porque va a generar empleo, porque digamos comercio es todo. O sea, vos empezás a tener dinerito, y ¿qué vas a hacer? Vas al súper a comprar, eso es comercio. Si tenés, echas más combustible y te vas de paseo con tus hijos. Entonces al final, ¿por qué hago esa analogía? Porque si vos, digamos, vas por un camino, digamos, adecuado, se presentan las elecciones y gane quien gane, el país vuelve a un rumbo donde se vuelve atractivo. Nosotros somos atractivos para invertir. Si vos ves todas las playas, las montañas, ves el tema, digamos, de energía, o sea, aquí hay mucho que hacer. Aquí está casi todo por hacer. Hay otros países que ya todo está hecho y es carísimo, pero ¿qué? Pero si vos de repente te hacen un cambio en una ley y vos decís, ay, pero yo vengo a invertir, yo también necesito tener un rédito por mi inversión, genero empleo, pago mis tributos. Entonces al final es un ganar-ganar, porque el nicaragüense y la ciudadanía necesitamos empleo en este país. ¿Van a buscar un nuevo acercamiento como Cámara, o van a enviar otra comunicación? ¿Qué van a hacer? Mira, nosotros lo que vamos a seguir es lo que seguimos diciendo, es como en esta entrevista, pues nosotros damos la posición de lo que pensamos a la ciudadanía, qué es lo que la Cámara, digamos, el lineamiento, ya la carta es clara, pues ahí está, se van dando otras cosas también de necesidades que se necesitan, pero bueno, yo creo que hemos venido haciendo nosotros igual con los ministerios. Nosotros representamos a los socios en temas de aduana, en temas de la DGI, pues vamos a seguir gestionando para el socio, que ese es nuestro rol. Vamos a seguir buscando cómo darle fortaleza, digamos, en las plataformas que tenemos a nuestros socios, para buscar cómo hacer algo por la ciudadanía. ¿Qué tanto influirá lo político, específicamente los resultados de las elecciones de este noviembre de 2021, en la atracción de inversión extranjera directa? El Banco Central recientemente dio a conocer que la inversión solo atrajo al menos 180 millones de dólares, cuando en 2013 se estaban captando 1.300 millones de dólares en inversión extranjera directa. Prácticamente es una caída drástica la que hemos tenido. Si hay elecciones sin garantías, ¿cómo se podría observar el escenario de la atracción de inversión extranjera directa? ¿Vendría en descenso? ¿Continuaría ese mismo índice? Mira,
Pues como lo comenté ahorita, Jimmy, o sea, el atractivo para un inversionista es la estabilidad. Y mientras no haya una estabilidad, por ejemplo, hemos visto que ahorita el índice, digamos, de que se ha movido un poco, estabilizado en el sistema bancario, lo que son los préstamos de consumo, lo que son tarjetas de crédito, pero eso es consumo, pues eso es un tema de que vos decís, bueno, la gente ya se está como atreviendo un poco y el banco a prestarle o a dar tarjetas de crédito, pero eso es mínimo, que esto lo que necesita el país es una estabilidad económica y política, porque dicen, bueno, es que mientras no haya esto, el otro, sí, pero nosotros como gremio tenemos que seguir insistiendo en el tema económico, o sea, nosotros, y no solo nosotros, o sea, hay varias cámaras. ¿Por qué? Porque de estas empresas dependen miles de familias. Entonces nuestra responsabilidad es con estas miles de familias que casi que le piden a Dios todos los días de no perder su empleo. Entonces al final yo creo pues que el gobierno tiene un rol, el gobierno debe hacer su rol, el sector empresarial debe hacer su rol, la sociedad civil y los políticos deben de hacer su rol, y todos tenemos que hacer esas acciones porque todos somos seres políticos, todos vamos a ir a votar. Ese es un rol, o sea, y un derecho que tiene el ciudadano de ir a votar. Otra de las preocupaciones que han tenido en el tema económico, tanto ustedes como Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua como la Cámara de Industrias de Nicaragua, es el contrabando que se ha venido generando por el ingreso de cigarrillos de otros países. ¿Eso de qué forma también genera desempleo y genera cierre de empresas en este sector? Fíjate que, por ejemplo, el sector de cigarrillos, que vos lo comentás, vos sabes que el cigarrillo es regulado, es legal. En Nicaragua, digamos, la industria de cigarrillo pasó en la reforma de 600 córdobas a 640 que pagaba el millar, ahorita está pagando 3.500. Entonces, has visto hasta que en otros países se está generando un contrabando que pasa por Nicaragua y va a otros países, porque han habido hasta detenciones de contrabando de cigarrillos. Entonces, obviamente es un producto que es atractivo, porque si vos, digamos, pagas un impuesto y un cartón te cuesta 1.000 y pico, en eso cuesta 130. Entonces no le genera, al fisco no le está generando nada, a la industria obviamente no le está generando, y cada día se hace más pequeña y más pequeña. Entonces esas políticas, digamos, en la ley son los que crean ese contrabando. También en licores. En licores, por ejemplo, hubo un aumento de casi 300%, entonces se vuelve atractivo para un contrabandista empezar a ingresar licor de que mucho más barato. Entonces es un incentivo a lo ilegal, es un incentivo a lo ilegal. Entonces, mientras eso no se regula de una manera adecuada, ¿y qué hace la industria? Se lo tiene que trasladar al consumidor, porque si lo asume, entonces no va a ser negocio estar acá. Y no solamente eso, Jimmy, porque también eso tiene que ver, como decía Jocelyn, con la imagen, porque vos decís, bueno, si yo como industria que tengo años de estar en el mercado nicaragüense, genero empleo, tengo las mejores prácticas internacionales de otros países, porque vos decís, bueno, ¿cuánto empleo genera? Pero estas industrias multinacionales te generan una calidad de profesional diferente, porque tenés las mejores prácticas, y después eso se van a otras empresas y también eso lo promueven, esas mejores prácticas en esas otras empresas. Carmen, si comparamos los índices registrados en 2017, cuando la economía venía creciendo hasta 4.9%, en comparación a este año, ¿han bajado los índices de productividad o de ser competente con el resto de países de Centroamérica, tomando en cuenta pues las presiones fiscales, la alza en los combustibles, la alza en la energía eléctrica? Mira, los índices de productividad han bajado, y hay un estudio que presentó el Banco Mundial, que fuimos invitados, y es una preocupación no solamente para Nicaragua, sino para países de Latinoamérica. Pero nosotros, como somos tan pobres, vos decís, bueno, somos poco productivos, somos poco competitivos, entonces al final tenés poco, y de repente vos decís, ¿con qué te vas a quedar? Si más bien lo que necesitas es un incentivo. Y para regresar a números positivos, digamos, se estima que este año puede haber un leve crecimiento de un 1% del PIB.
y a veces la gente o el ciudadano, digamos, que no está en temas económicos, pues esto uno lo va aprendiendo en el camino, pero el PIB es el índice de pobreza. Entonces, si vos decís que has tenido un crecimiento del 5%, quiere decir de que está generando más empleo, que la gente gana más, tiene un mejor salario, pero si está en negativo o tenés un PIB que lleva acumulado un 10%, nosotros hemos retrocedido casi 10 años. Entonces, y si seguimos por ese camino y no ponemos un alto, entonces, pues, ¿qué vamos a esperar como sociedad? Más pobreza. ¿Y qué significa eso? Más delincuencia también. El Banco Central dice que este año podríamos estar creciendo hasta 3.5%, pero vimos que recientemente hay estimaciones del Banco Mundial que dice que podríamos crecer hasta 0.9%. Recientemente también el Fondo Monetario Internacional rebajó esa cifra de 3.5% del gobierno a 0.2%. Prácticamente un crecimiento nulo podríamos tener. Bueno, por eso yo te dije casi un 1%, porque tenés ahí varias cifras. Y hay algo que ha beneficiado al país, y es que las remesas familiares han crecido. Contra todo pronóstico, cuando empezó la pandemia, habían cifras de que las remesas se iban a reducir casi a un 15%. Y sin embargo han crecido, y eso tiene un impacto en familias, en 600.000 familias nicaragüenses, lo cual es positivo. Pero, mira, si nos ponemos a competir y decir que si el 3, que si el 2, igual es demasiado poco para este país. O sea, es más, cuando estábamos en 4 puntos porcentuales o casi 5%, decían de que teníamos que crecer casi un 8% para poder reducir esa brecha de pobreza. Entonces no nos podemos sentir como satisfechos, pensar de que estamos bien si crecemos un 1, un 2%. Igual estamos desfasados, o sea, igual tenemos que hacer todo lo posible, primero para ver, además de algo puntual como lo que hablamos de la ley de concertación tributaria, cómo podemos mejorar la calidad de la canasta exportadora, cómo en vez de solo exportar productos como muy básicos, cómo damos algo de mayor valor y que eso mismo crea empleo. Eso le corresponde al gobierno crear políticas de incentivos, políticas públicas dirigidas al sector agroexportador. Exactamente, porque hablaba yo con un economista que dice de que, por ejemplo, hay países que consumen mucho la lactosa de leche. O sea, que vos pudieras montar una fábrica de que aquí abunda la leche y eso, digamos, te genera empleo, pero exportas una mayor calidad de un producto y buscas un país que ya tenga experiencia en ese tema para mejorar esa canasta exportadora. Nos envían un mensaje, voy a leerlo. Jaime Arellano, que está sintonizando el programa. Buenos días. Pregúntele a ella si la Cámara apoyará que el 19 de abril nos quedemos en casa para conmemorar a los mártires de abril. ¿Cuánto más pueden sobrevivir las empresas si no se da una solución a la crisis política? Dos comentarios. Primero, si como Cámara estarían apoyando que el 19 de abril se queden en casa los nicaragüenses conmemorando a los mártires de abril, es la consulta de él. Y segundo, la segunda consulta o comentario, ¿cuánto más pueden sobrevivir las empresas si no se da una solución a la crisis política? Mira, nosotros como Cámara, primero, yo no tomo las decisiones a nivel personal, sino que las tomamos como junta directiva. Entonces, eso para la primera pregunta. Y al final yo quisiera como nicaragüense, porque al final yo pues represento a una gremial, pero también soy ciudadana nicaragüense, quiero lo mejor para el país y como lo he dicho, pues sí, ojalá que en noviembre haya unas elecciones observadas, que sea una fiesta cívica, como lo dije al inicio, porque yo creo que es lo mejor para el país, para los nicaragüenses, pero nosotros, el rol nuestro como Cámara es el que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, y yo creo que los políticos deben de tener una responsabilidad de promover, porque aquí hay personas, hay gente que quiere jugar a la política, pero si te volvés político, hacer el rol y ser, como dicen, sostenible en el tiempo, sino que hay políticos esporádicos. Entonces yo digo, este país necesita una unidad, este país necesita empleo,
que es lo que nosotros promovemos y lo que nosotros queremos, que se genere empleo y que los políticos se dediquen y busquen cómo haya en el país, digamos, una estabilidad para que el país no se hunda, ¿verdad? Si no hay solución, ¿le queda mucho oxígeno a la empresa privada? Mira, yo creo que va a haber solución. O sea, yo soy positiva que va a haber una solución, porque yo creo que el país es de todo y la solución depende de todo. Entonces, pero lo que sí creo que cada quien tiene que hacer su rol, porque a veces, mira, no es bueno tirar la piedra y esconder la mano. O sea, uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, nosotros desde la Cámara de Comercio somos consecuentes en que queremos promover el empleo, queremos generarle valor a las empresas, queremos, y cada quien va a salir a votar, y cada quien, pero ese es el rol que nos corresponde en este momento. Alejandro Delgado, del sector de cuero calzado de una pyme, nos envió un mensaje, o varios, voy a leerlo. Buenos días, doña Carmen, tiene toda la razón, hasta las empresas pymes tenemos ese problema. La persecución que tiene la DGI en contra de todas las empresas que estamos legales nos tiene ahogados, y vemos con buenos ojos que el sector privado se reúna con el gobierno nuevamente y tratemos de resolver todos estos problemas. Por eso es que las pymes queríamos que fuera ella la presidenta del COSEP. Es el mensaje que nos envió. Mira, bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por sus comentarios. La verdad es que consideramos nosotros como Cámara de Comercio de que es importante, o sea, ese sufrimiento de las pymes, ese sufrimiento lo vemos todos los días en la Cámara, y por eso nosotros hemos trabajado en eso y creemos que el gobierno tiene esa responsabilidad. Mira, yo como estaba hablando con alguien, si nosotros pagamos nuestros tributos y estamos obligados, porque si no, como dice él, te puede llegar a cerrar la DGI, o si no te manda y te notifican. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si pagamos nuestros tributos, tenemos que reclamarlo, tenemos que hacer uso, digamos, de nuestros derechos como contribuyentes. A veces dicen, bueno, lo lograste, a veces logramos, a veces no, pero es nuestra responsabilidad el hacerle ver al gobierno, porque al final él es el gobernante. Cuando nosotros mandamos la comunicación, ¿a quién se la dirigimos? Al gobernante del país. Sin embargo, empresarios han dicho de que hay mucha presión tributaria, de impuestos contra las empresas, y ellos acuden al Tata o a otras instancias, sí, y dicen de que están parcializadas, no hay respuesta. Mira, ¿a dónde acudir? Porque prácticamente dicen ellos que se encuentran con las manos arriba. Fíjate que eso es cierto, Jimmy, y antes el Tata, bueno, la experiencia nosotros desde la Cámara que habíamos tenido es que todas las dudas de valor van al Tata. Entonces, si vos vas al Tata, que es el Tribunal Tributario Administrativo, te fallan ahora prácticamente todo en contra. Entonces, después se van a la Corte Suprema. Y todo eso tiene un costo para el empresario. Todo eso tiene un costo. Entonces, es lo mismo que hablamos al inicio de las dudas de valor. Porque si vos metes, por ejemplo, 3 furgones o 4 furgones y vienen con una tarifa, o sea, el mismo producto, el mismo precio, y empresas que tienen años de estar, digamos, trabajando y importando, y uno de ellos te sale con duda de valor. Entonces, ya con solo ese que te salga con duda de valor, te vas al Tata y vos decís, ¿hace sentido? Y a veces la gente termina pagando porque no quiere meterse a eso engorroso. Entonces, eso es lo que hablamos, que hay muchos temas de tramitología que realmente están agobiando al sector empresarial, pero eso le corresponde a cada entidad, y por eso nosotros gestionamos, pero a veces gestionamos, somos eficientes, a veces no, pero yo creo pues que el gobierno debería de realmente hacer su rol, ya que se pagan los tributos, se pagan los impuestos, en que esto sea un tema para generar empleo, porque si no, ¿qué atractivo va a ser para un inversionista ante tanta tramitología? Estamos a un par de minutos de finalizar, pero quiero que escuchemos un audio que ha enviado un amigo televidente y luego me responda a la duda que muchos nicaragüenses tienen, y es en el tema del combustible. ¿Estaría de acuerdo esta Cámara o la empresa privada en su conjunto a que haya una ley para que se regule el tema del combustible? Algo que está resintiendo toda la población nicaragüense, hasta el de a pie, como nosotros, porque
porque evidentemente esta persona, esto se traduce a costos en los productos básicos, todo es más caro para movilizarse, en fin, una serie de situaciones. Vamos a escuchar el audio y después su respuesta a esta pregunta. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Basado en esos datos que está brindando la panelista, entonces podemos decir que el despegue en el turismo ya es un hecho. Por tanto, lo que venga de aquí en adelante creo que será positivo para nuestro país. ¿Es así o no? Muchas gracias por su pregunta, Carmen. Mira, va a ser así, se va a mantener dependiendo cómo vaya el rumbo del país, ¿verdad? Y dependiendo cómo hayan incentivos para que el país se vuelva y se siga enrumbando en cifras positivas, porque una cosa es que vemos como los bebés, o sea, vas como pasitos de bebé, después vas caminando y después corres. Entonces, si ya estamos volviendo los pasos de bebé y vamos caminando, pero no hay ese incentivo o eso que hablamos, ¿verdad? Que se revise la ley de concertación tributaria, de que haya políticas públicas económicas de incentivo, de que, digamos, este tema de la tramitología se pueda resolver. Entonces, sí vamos en ese tema económico, pero no solo es eso, o sea, es como vos decís, Jocelyn, la imagen del país y de que realmente se den todas las condiciones para que seamos sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Durante los años. En el tema del combustible, ¿estarían de acuerdo? Mira, el tema del combustible es un tema que afecta a todos, como decís vos. Y no solamente el tema del combustible afecta la energía. El gas butano está mucho más caro, pero exageradamente más caro. Y a veces uno no tenés toda la información del por qué. O sea, el tema de la energía, por ejemplo, hay un comité en COSEP que se ve eso, pero uno dice, tendría que haber reducido mucho más la tarifa energética, y es algo que no lo entendemos. Consideramos que debe haber una mayor transparencia para que eso no nos afecte, porque nos vuelve menos competitivos, nos vuelve menos competitivos que nuestros vecinos. Entonces, que si hubiera una ley, pero no solo es la ley, yo creo que tiene que haber una voluntad, porque fíjate que aquí hay leyes que no son malas, pero el tema es quién las analiza. O sea, porque yo te digo, yo que soy abogada, hay leyes que están claras, pero cómo las administras, cómo las estás dando. Entonces, yo ¿están creo en papeles o se llevan a la práctica? Exactamente. Entonces yo creo que es un tema más como de transparencia y entender el por qué ese encarecimiento. El por qué, porque eso afecta a la población transversalmente. Muchos economistas señalan a la empresa privada de esto. Mira, es que a veces es fácil solo señalar a la empresa privada. Yo creo que es un tema que se debería de abrir. El gobierno pues debería de ver qué es lo que pasa, pero yo no creo que sea solo un tema de la empresa privada. O sea, es un tema que no lo conocemos, entonces no me gustaría comentar sobre un tema que es tan técnico, que habría que analizarlo, pero nosotros como Cámara estaríamos abiertas a apoyar, a analizarlo y verlo, porque es algo que, por ejemplo, está afectando el transporte, que iban a haber huelga de transporte. Entonces yo creo que hay que buscarle una solución. Lo peor que podemos hacer es corrernos a los problemas, más bien hay que abordarlos y ver cómo podemos ser parte de la solución. Pero urge, y es algo que vamos a estar hablando para ver cómo apoyamos. Muchas gracias, Carmen, por habernos acompañado. Gracias, Jocelyn. Gracias, Jimmy. Bueno, gracias. De esta manera vamos a irnos a un corte comercial. Ya regresamos con más.